Estamos viendo unos temas bien prácticos y bien, hermanos. O sea, prácticos en la forma, hermanos, para que veamos y nos demos cuenta de los principios de lo que es la vida cristiana. Miramos la regeneración, temas bien tremendos, hermanos, que muy poco se hablan hoy en día. Porque muchas de las veces los púlpitos, hermanos, los están usando para entretenimiento de la gente, cuando el altar no es para entretener a la gente, es para ser edificados, hermanos, en el Señor. ¿Sí? Entonces, entrando a la enseñanza, pues vamos a ver, el tema es, los cristianos creemos en la redención. Y para redención, yo lo puse como introducción, redención, es que redención es un precio que se paga por una persona esclavizada. Entonces, eso es lo que significa redención. Precio que se paga por una persona para liberar a un esclavo. Que es a lo que Jesús vino a ser, ¿sí? Y nada más puse los versículos porque no el pizarrón está pequeño. Es un precio que se paga para liberar a una persona esclavizada. Y para eso vamos a ver Romanos 3:24. Concientizando en relación a la redención. ¿Qué dice Romanos 3:24? Amén, la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Siendo qué? Justificados en gracia mediante la redención. Mediante la redención que es Cristo Jesús. Aleluya. Cuando yo miraba esta porción de la palabra, me acordaba de algo. Como dice el versículo 3:24, que dice que fuimos justificados. Vuelva a leer, hermano, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Se fija que muchas de las veces lo regalado como que lo menospreciamos. Yo la mañana estaba analizando eso, hermanos. Yo no entiendo por qué veo muchas personas de dinero que cómo hacen trabajar a sus hijos, cómo los hacen valorizar tantas cosas y no les ponen las cosas fáciles para que sepan lo que cuestan las cosas. Y esa es una forma de manifestar que se ama, que se aprecia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estoy viendo, ¿cuántas de las veces no menospreciamos, hermano, una gracia gratuita que Jesús nos ha dado, hermano? Amén. ¿Cuántas personas no habemos, hermano, aleluya, hoy en día? Yo no quiero saber quién. Siguen crucificando a Cristo, hermanos. Sí, y muchas de las veces vienen a la casa de Dios, hermano. ¿Y sabes qué es eso? Es provocar su ira, hermanos. Porque con Dios no se juega. Amén. Con Dios no se juega. Entonces, el Señor gratuitamente de su corazón, Él quiso venir. Amén. Alguien leame, por favor, Levítico 17:11, porque es el contexto de lo que vamos a ver. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aleluya.
Entonces, por ejemplo, desde el libro de los Levíticos vemos el por qué el Señor prohibía el comerse la sangre, ¿eh? Porque dice que en la sangre, que la vida está en la sangre de una persona. Entonces, estamos viendo Levítico 17:11, que es la escritura que leía la hermana, de cómo el Señor enseña y nos hace ver de que la vida está. Por eso el Señor desde un principio todo se hacía en sin fin de sacrificios, hermano, derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces vemos, o sea, vamos viendo, decía el Romanos 3:23 que era por gratitud a lo que Jesús venía haciendo en ello. Dice, el ser humano después de su caída quedó como esclavo de Satanás, del pecado y del mundo, y para poder ser librado se necesita de un redentor, comprador. Esto es exactamente lo que Cristo quiso pagar, el precio que demandaba su libertad para que este llegase a ser libre para platicar con Dios y liberar para servir. Todo lo que Cristo tenía que venir a hacer en una perfección, ¿sí? Entonces por eso estamos viendo tanto el texto como el contexto de lo que leía el hermano Misael. Léalo nuevamente, siervo. Porque estamos viendo la redención. Amén. Es un precio que Dios pagó por ti. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es de la única manera que vamos a ser yo y tú justificados. No como muchas de las veces piensan, por ejemplo, esos que van, y le llevan a Malverde cierta cantidad de dinero para poder ellos hacer su trabajo como esos que han ministrado gente que me dice, no, hermano, yo tengo un compromiso con la Santa Muerte, por eso hice un pacto con él, porque me ha librado. Y fíjate lo que te voy a decir, Dios no toma en cuenta la ignorancia de esa gente, porque es una ignorancia la que hay en su vida. ¿Sí? Pero estamos viendo que nosotros, tú y yo, que ya conocemos, dice que somos justificados, le dice Pablo a la iglesia, porque somos justificados gratuitamente. Hermanos, esto es algo regalado, algo inmerecido que yo y tú hemos obtenido. Y yo por eso, hermanos, a cada instante que me acuerdo, porque es Dios el que me trae a la memoria cómo llegaste al centro. Todo degradado, destruido de la droga, del alcohol. Y me hace pensar el Señor y me dice que no se te olvide de dónde es de donde yo te levanté y te di un regalo precioso a través de mi redención. Y eso es saber valorizar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, pero ya es una palabra que desde Levíticos estamos viendo lo que implica la sangre, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios ya no perdonó. Yo comí mucha rellena, dicen para mi tierra. Me encantaba con cebolla y eso, era mi. Pero ahora me doy cuenta que la sangre, hermanos, que simboliza vida. Sí. Fíjate, lo que la gente en su ignorancia. No, mi abuelo cuando mataba los rellena. El 10 de mayo el ejido regala un
una reza al pueblo para hacerle comida a las madres. Y mi abuelo al matar le hacía un hoyo, le metía el cuchillo. Cuando botaba la sangre, agarraba un vaso y decía que la sangre calientita era bien sabrosa, tomaba tremendo. Pero ahora veo esto y digo, y su madre, mi bisabuela Lola, era apostólica, bien metida con Dios, me platica. Me siento orgullosa de mi bisabuela, tenía 10 años y sí me acuerdo mucho de ella, sí, porque es la conocí. Entonces, pero lo que vamos es en cuestión a la sangre, porque fíjense lo que dice, que la sangre dice que en la vida de la persona dice que es la vida, es lo que simboliza. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:13, por favor? Nos pegó con ganas estos días Gloria a Dios. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Por favor. Porque estamos hablando de una redención que el Señor nos ha regalado. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está. O sea que nosotros éramos malditos, estábamos en una maldición antes de que Cristo viniese al mundo. Ahora, si usted ve el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, termina hablando de la palabra maldición. Y después de esa maldición dice que se viene la sombra, ¿sí?, de 450 años, ¿sí?, cuando viene ya el Señor. Eso en la historia de la iglesia te lo enseña, ¿sí? Cuando entra en el tiempo oscuro, se le dice. ¿Alguien mire conmigo? Sí, entonces nosotros llegamos a ser malditos. Y hermanos, esto es de meditarlo y de pensarlo, porque fíjate el privilegio que tenemos ahora en el Señor. Sí, el apóstol Pablo se lo está diciendo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Sí, porque Él tomó el lugar. Él tomó el lugar de nosotros y hizo maldito por ti, por mí. Hermanos, esto es, aleluya, de valorizar lo que Dios está haciendo. Hizo más bien por ti, por mí. Esto es de guardarlo, esto es de cuidarlo, hermanos. Amén. No podemos menospreciar ello, ¿sí? Entonces, dice, Cristo es el redentor del hombre, porque Él pagó con su sangre el precio de nuestra redención, ya que el hombre es incapaz de pagar por su propia liberación, porque es un esclavo. O sea, el hombre sin Cristo sigue siendo un esclavo, hermanos, del pecado, del mundo, ¿sí? Entonces, alguien léame por favor Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces vemos que la única solución del ser humano, aleluya, es, hermanos, el reconocer su verdadera condición delante de Dios. Si no es así, hermano, decía el hermano Montoya, triste su calavera, que yo no quiero estar en los calcetines de una persona así. Porque hay gente que su torre fuerte, ¿sabes quién es? Es el dinero, hermanos. Son los bienes ajenos, hermano. O sea, perdón, hay gente que su confianza está en lo monetario o en sus bienes personales. Y dice, no, yo no necesito nada de Dios. Cuando no saben que Dios es el dueño absoluto hasta de lo que tiene y su propia vida. Amén. Pero por cuestión de la ignorancia, hermanos, es lo que sucede. Entonces en Efesios
estamos viendo esta palabra. Ahora, alguien hábleme de Colosenses 1:14, por favor. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención. ¿Por quién nada más tenemos redención, hermanos? Por Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. ¿Sí? Es por quien tenemos redención tú y yo. Porque Él en gratitud, Él nos dio un regalo inmerecido, se hizo maldito, aleluya, por ti y por mí, porque todo aquel que en Israel era colgado en un madero, era maldito, hermanos. Sí. Entonces, qué importante es en nosotros ver con mucha seriedad lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla. Jesús habló claramente a sus seguidores que la razón de su venida era para dar su vida en rescate por muchos, es decir, por nosotros. Se ha pagado un precio por nosotros y creemos que es justo estar eternamente agradecidos y dispuestos para publicar un mensaje de redención a este mundo. O sea, a la demás gente, hermano. Amén. Por eso Dios viene y te da de su bendición, del regalo inmerecido que no merecías. Pero ahora para que tú se lo hables a la demás gente que está muerta en delitos y pecados. Amén. Aleluya. Amén. Así de que es por ello que estos principios, hermanos, son muy básicos y muy entendibles por lo mismo, para que yo y tú sepamos, hermano, claramente, porque hemos hablado de la reconciliación. ¿Cómo nos reconcilió el Señor? El domingo pasado lo vimos. Los cristianos queremos en la reconciliación. Los cristianos queremos en la que hablaba mi esposa de la regeneración. Entonces, ahora que estamos hablando de la redención, estamos viendo a través de ciertas porciones de diferentes libros, aleluya, sí, por ejemplo, Levíticos. Levítico fue miles de años escrito antes de Pablo. Y miren el contexto de cómo lo... Por eso es de que es la palabra infalible. Que es infalible, la cual no tiene error, porque es el corazón de Dios, hermano. Cómo Dios le habló por inspiración del Espíritu Santo siglos de años, y la palabra concuerda, porque es el texto con el contexto de lo que Dios está hablando. Entonces, desde un principio podemos ver de que así como Dios hizo perfecto al hombre, voy a tocar este puntito. ¿Qué es lo que me faltó tocar el día del evento? Pero sentí que me iba a salir el tiempo. Amén. Y como al otro me lo estaba... Casi me lo bajaron, y yo no quiero que me pase lo mismo. Fíjese. Dios al sexto día, en el principio de la creación, en el sexto día, hizo al hombre y a su mujer. Hizo primero al hombre, del hombre sacó a, cuyo estuvo de costilla sacó a. Eso es que es su ayuda idónea. Amén. El Señor, después de que le da su compañera a Adán, los planta en un huerto y le dice: señoreen, multiplíquese, dice señoreen. La palabra señorear es mayordomía. Por eso mucha gente equivocada, se puede decir, creen que la mayordomía viene de Moisés, de la ley de Moisés. Están equivocados. Hay mucha enseñanza en relación a eso que lo veríamos. Ok. Entonces dice: multiplíquese y señorense. Póngale nombre a las aves, póngale nombre a las plantas del campo, y le dio una responsabilidad. Pero en el pero es donde está el problema. Porque había tres tipos de árbol, hermano. El árbol de la vida tipifica a Cristo. El árbol del bien y del mal, aleluya, que estaba en medio. Y el árbol de la tentación, hermanos,
Dijo, de todo árbol puedes, nomás de este no vayas a comer, porque el día que comas ciertamente vas a morir. Amén. Dios en su voluntad persuasiva le hizo ver al hombre lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero dice la palabra que en cierta ocasión, ahora hay que ver por qué el diablo usó a una serpiente. En esta serie de enseñanzas los cristianos creemos, pero ya en la segunda sección se le va a enseñar eso, que para allá vamos, ya nos meteríamos en cosas más. Pero yo estoy dando paso a paso, así como usted cuando entra a la primaria, a la secundaria, usted para entender muchas cosas secundarias tiene que estar en la primaria, es lo mismo. Por eso estamos viendo principios. Entonces, vemos de que el diablo incita a la mujer y le dice, aunque Dios te ha dicho, y la puso a dudar. Si es que nos dijo que de este árbol ya no podrás comer. No, lo que pasa es que te va a abrir el entendimiento y va. La incitó. El caso es de que después de que le incite, ella vaya a hacer también caer en el error a su marido y cae en pecado. Pero vemos, hermano, por eso yo siempre voy a decir que Dios no tiene enemigo. Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo solo. La palabra habla de un querubín, de un lucero de la mañana, que era el director de la alabanza, era tan hermoso que quiso ser como Dios, y Dios lo derribó con la tercera parte de ángeles. ¿Sí? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Y cuidado cuando el hombre le quiere robar la gloria al Señor. Entonces, vemos hermano de cómo el Señor comete el error, caen sus seres perfectos, sus criaturas caen de su perfección, rompen la relación. Pero el Señor en Génesis 3:15 ya tiene la respuesta. De la simiente tuya y la simiente de ella, dice, así como hizo pecar a la mujer. Por eso digo que Dios no tiene enemigos, no es Él es la absoluta y máxima autoridad sobre el universo. De la simiente de ella ahora, así como me la hiciste caer, de ella va a venir uno que te va a pisar la cabeza y tú le vas a morder el calcañar, el talón, o sea, el talón. Está hablando, hermanos, aleluya, de cómo Jesucristo iba a nacer de una mujer, hermanos, humilde, sencilla, como un vaso, que vino el Espíritu Santo, aleluya, y engendró al Señor, y el Señor vino, y Él venía con un punto, hermanos, bien claro. El Gólgota. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Estoy tocando ese punto porque estamos viendo que de ahí viene la redención. Jesucristo, nuestro hermano mayor, así como entró la muerte por un hombre, así vino la vida por un hombre, hermano, dice Apocalipsis. Entonces, ya leímos Colosenses 1:14. ¿Alguien que me lo lea? Sí. Dice así en la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se fija que no dejamos de hablar, no dejamos de estar concientizando la palabra redención y redención en cada versículo que viene. Ahora, Amén. yo el viernes tocaba una palabra que dice en Eclesiastés 3:15. Lo que fue ya es, y lo que era ya fue, dijo el proverbista. Dios restaura lo que pasó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, si nos vamos a lo que pasó al principio de la creación, en Génesis, que es el semillero de la Biblia,
de los 66 libros de la Biblia, vemos y nos damos cuenta qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, Dios no se olvidó de lo que hizo perfecto. Él hizo a sus criaturas perfectas a imagen y semejanza de Él. Es lo que al diablo no le gusta. Es lo que el diablo no quiere, que un ser caído, que somos tú y yo, hermanos, por la redención de Cristo, un día dice en Apocalipsis que vamos a estar sentados en su trono, hermanos, recibiendo un nombre nuevo. El nombre que tú tienes en la tierra, déjame decirte que en los cielos vas a tener un nuevo nombre, hermano. Y yo te lo puedo hacer ver con la Biblia, que la Biblia lo dice. Dice que en una piedrecita vas a ver tu nombre, pero vas a ser sentado por un momento en el trono del Señor. Y eso es lo que el diablo dice. ¿Cómo es posible que una persona caída tenga ese privilegio? Por eso el diablo, hermanos, tú le abres puertas. El diablo por eso nos quiere matar. Porque él no quiere, hermanos, que yo y tú lleguemos a esa preciosa bendición, hermanos. Amén. Como si no lo sabes tú. ¿Sí? Entonces, estamos viendo de cómo Pablo, enseñando la redención a las iglesias, primero a Romanos y luego a las de Galacia, ¿sí? Y luego a Éfesos y ahora en Colosenses. Ahora vamos a ver 1 de Corintios 6:20. ¿Qué dice, por favor? Porque son puras iglesias hijas en la fe del apóstol Pablo. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 de Corintios? Porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha comprado, hermano. Ahora somos propiedad de Él. Por eso hay veces que Dios nos reclama. Hay veces que Dios nos reclama, hermanos. Y hay veces que Dios usa las circunstancias para jalarte. Porque si hay algo que Él no quiere es que tú perezcas. Él no quiere, hermano, yo le aseguro que, vamos a decir así, un mes o 2, 3 meses o un año, antes de que el Señor en sus tiempos venga sobre la tierra, yo le aseguro que todos esos pródigos que estuvieron en la iglesia y que cayeron y que andan perdidos, yo le garantizo que Dios, aleluya, va a hacer lo posible, hermanos, por esa gente tocarla y retraerla para atrás. Amén. Porque Dios no quiere que se pierdan, hermano. Amén. Ese es el amor de Dios. Pero hay otra. Tengamos cuidado y no nos aprovechemos. O sea, no usemos de la confianza esa, porque también hay una palabra que dice en Romanos que Dios endurece el corazón de la gente para que ya no vuelvan. Alguien léame, por favor, no está en el tema, pero lo voy a enseñar para que vean. No, digo que no está. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios nos entregó a las injusticias de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. se ve que es un versículo entero. Leíste el 24. Sí. Ahí mismo es, pero de leerlo del 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vemos, permítanme, así, el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia.
¿Por qué? Porque es por su dureza de corazón se hicieron eso, hermano. Dios es un Dios soberano que Él le plació Él el infierno no lo hizo para su creación, hermano. Él lo hizo para el adversario y la tercera parte de demonios que se vinieron, que eran ángeles, que se le llaman ángeles caídos, así habla el Antiguo Testamento, es para ellos, hermano. Pero nosotros, tú y yo, depende de ti y de mí, si queremos seguir el jueguito al diablo o seguir el jueguito al Señor. Que lo mejor que nos conviene es seguirle. Sí. Entonces, en cierta ocasión había una conferencia y le decía un pastor, le dijo un testigo que cuestiona al infierno, al Hades. Dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, le dijo, yo no sé cómo se llama, un pastor de Brasil. En lo que tú pienses eso, y lo que yo exista el infierno, no le exista, yo lo que te aconsejo es mejor que le creas a Dios. Amén. Porque, ¿qué tal si, te la voy a poner así, qué tal si es cierto? Y tú por no creer, ¿a dónde te estás yendo? Entonces yo mientras que tú pienses eso, yo en realidad lo que la palabra me enseña, yo voy a seguir creyendo en el Señor y yo sé que el infierno, porque el diablo es el único que no quiere que creamos, hermano, que hay infierno. Yo por eso, hace como 10 o 15 años, no voy a mencionar el ministerio, ¿verdad? Ahí es donde chocamos yo y ese ministro, porque nos dio una enseñanza como a 60 líderes, hermanos, y nos dijo, escuchen, que Cristo había hablado del infierno para infundirle temor a la gente. Escuchen, hermanos, es una vil, que no quiero ser grosero. Yo llego a mi casa y me siento en el escritorio y empiezo a leer, preocupado por ello. Y veo un sinfín de serie de enseñanzas, porque los cristianos creemos, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar del lago de fuego. Los cristianos creemos en la serpiente antigua y vamos a ver una serie de enseñanzas que usted no tiene idea, que es teología ministerial. Amén. Sí, entonces dije, pues ¿cómo que? Entonces yo hablando con un siervo, me dijo, mira, siervo, yo voy a honrar la palabra. Yo sé que soy líder de varones, porque era de todo el concilio líder. Pero yo voy a honrar más el nombre, la palabra de Dios, que el puesto que tengo en el. Yo voy a renunciarlo. Y ahí te va a ser, Sergio. Hay que ser éticos. Si la gente se da cuenta, gente nos quiere seguir, y yo no quiero que me siga nadie. Mejor que se den cuenta por sí mismo. Sí, y recuerdo yo que no avisamos cuando nos salimos, porque mucha gente nos quería. Entonces no queríamos causar división, hermanos, en ellos. Sí, entonces eso es algo tan importante que me dijo, si lo agarramos en la oficina al pastor y lo confronto, no me va a resistir la palabra, me dijo. Sí. Entonces le dije, bueno, cierto, voy a ser obediente a como él fue mi pastor un tiempo. Y voy a ser obediente, él me ayudaba en la escuela dominical, hermano. Sí. Y llegó un momento de que llegamos a ese punto. Entonces, yo ya rechazaba, hermanos. Dije, no, Señor, yo no puedo estar creyendo esa basura del diablo. Amén. Sí. Entonces, porque tú ya no puedes trabajar con una persona que ya tu corazón no está con él, hermanos. Y mayormente si es doctrina. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es a ese punto, hermanos. Entonces, porque uno tiene que tener mucho cuidado. Está como los que dicen, de que si tú ahorita oras en un hospital por una persona, le entregas su vida a Cristo y en ese momento se muere, a esas personas, para ciertas dominaciones, esas personas se pierden ese momento. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Romanos 9:10? Cuando dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Es por una confesión, la vida en el Señor. Así es, amén. Ya el bautismo ya es paso de obediencia, ya. Porque hay gente que dice, si no te bautizas no eres salvo. Por la mala interpretación que se le da a la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a seguir. Ya leímos 1 Corintios 6:20. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Órele al Señor, hermanos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, es para honrarle. Amén. Yo cada que me levanto, hermanos, y me pongo en pie, le digo, Señor, perdóname, porque no sea que en un pensamiento, hay veces tú que con una mirada, hermanos, o con un gesto, hermanos, cometes pecado, hermanos. Dice la palabra que hacer el bien y no hacerlo es pecado. Ahora, si no oras, si agarras la Biblia nada más cuando vienes a la iglesia y no la agarras en tu casa. Y yo sé que Josué, mi hijo, me sueña, porque todas las mañanas es lo primero. A mí Dios eso me lo dice, instruye, exhorta. Amén. Hermanos, tenemos que darle vida a lo que Dios te dice. Sí. Ya cuando tenga 18 años, ya tengo responsabilidad. Ya sé, ya tengo la experiencia, Dios se va a encargar de ello. Amén. Amén. Entonces vamos a ver Hechos 26, 18. ¿Qué dice, hermano? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está hablando de la redención que tenemos que nosotros impartir aquí a los que están muertos y delitos y pecados, hermano. Colosenses 1:3, por favor. Todas las porciones que usted está viendo son los contextos del tema que estamos viendo. Colosenses 1:3. Siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol Pablo, el fundador de todos esos ministerios, hermano. Un hombre que de rodillas no soltaba a la gente, hermanos, aleluya. Me imagino que el apóstol Pablo en las cárceles que estuvo, bendito Dios, la mayoría de gente se convertía al Señor por ver lo fervoroso que era Pablo en las cosas de Dios. Y qué importante es eso. Sí. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, decía, porque Él siempre se acordaba, no de Él, sino del pueblo del Señor. Amén. Y a mí me llama mucho la atención, yo me gusta mucho la oración de Daniel, porque Daniel también toma el pecado de Israel, y el hombre que oraba 3 veces al día, y dice, Señor, perdónanos por nuestra rebeldía, por nuestros padres y nuestros hijos, perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes delante de ti. Amén, amén. Y estoy hablando del profeta, no está diciendo perdónanos, sino perdónanos. Eso es una actitud de humildad, hermano, y de que está cargando con el pueblo, está cargando con el pecado de una nación. Es lo mismo que podemos yo hacer yo y tú. Señor, perdónanos. Mira, nuestros políticos cometieron el error se metió por ahí, ya ven la barbaridad que hay, que ahora que posiblemente Dios vaya a usar hasta otro gobierno, aquí los vecinos para ordenar nuestro gobierno que está corrupto, hermanos, está podrido, tristemente, hermanos. ¿Sí? Y toda esa gente que están jalando el juicio, que no le extrañe, que al rato está López Obrador, ¿sí? Lo anden jalando, hermano. Entonces, vemos, doy gracias a Dios siempre por esto. Yo y tú, hermanos, en la mañana es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una redención inmerecida. No menospreciemos, hermano, lo que el Señor. Por eso tú tienes que identificar primeramente tu primer enemigo. ¿Quién es tu primer enemigo? Ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo. Somos personas libres del pecado. Ahora nuestra función es liberar a otros del poder del pecado y de Satanás. Lo estamos haciendo, hermanos. Hay un tema bien precioso que se llama porque en Dios somos conquistadores.
Pero para que tú seas un conquistador del Señor, primero tienes que conquistarte a ti mismo. Amén. Si tú no te conquistas a ti mismo, tú no puedes manifestarla, porque tú eres un rey, un sacerdote. Tú cuando sales a la calle sales con la espada desenvainada a conquistar tierras o a conquistar las armas, que son tierras que el diablo tiene cautivas. Estoy hablando de esto por lo que está diciendo la palabra, que ahora que hemos sido redimidos en una redención inmerecida, como nosotros ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad. Lo poquito, lo mucho que tú le hables a la gente, pero que le digas lo que es el amor del Señor, hermanos, algo se les va a quedar. Amén. Amén. Yo me gozo y me regocijo de ver, le he enseñado a mi esposa el templo, ¿no? Que hicieron en mi pueblo, que hace 15 años que predicamos, mis sillas faltaban, cabían, hermano, genterío. Y recuerdo yo que eran pocos los que se salvaban, y ahorita que veo tanta gente que escucharon la palabra y dicen la palabra, que ellos hacen lo que quieren, el poder de la palabra. La mayoría, hermano, pura gente que en aquel entonces oyó la palabra, pero como la palabra ya les reventó. Un tío mío que se orinaba ahí, dormido en la calle, hermano, borracho. Se lo enseñé a mi esposa ayer, alabando y adorando a Dios. Tony Pérez era un beisbolista muy bueno, pero cayó en alcoholismo y eso, y se veía imposible. Y ahora lo miro en el templo, alabando y adorando a Dios, aleluya, y me gozo, hermano. ¿Por qué? Porque aleluya es lo que hace la preciosa palabra. Amén. Amén. Entonces yo espero que la redención que Dios le ha regalado la agua, la atesore y también la atesoremos nosotros. Amén. Amén. Veamos Mateo 20:28, ya vamos a terminar. ¿Qué dice Mateo 20:28? Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí está. Ya estamos cerrando la enseñanza. Fíjense cómo está cerrando. Porque el Hijo del Hombre, el mesiánico, Jesucristo el Nazareno, no vino para ser servido, sino vino a servir. Y eso le sucedió al Señor cuando traía a 12 hombres que ya se andaban peleando entre ellos quién era el más grande entre ellos. Porque esa es la actitud del hombre, hermano. Esa es la actitud humana. Siempre andamos queriendo ser unos mejores que otros. Y el Señor Jesús, me imagino que los vio y le dijo: a ver, vengan para acá. El que quiera sentirse más grande de entre ustedes, tiene que servir a los demás. Esa es la postura y la condición del Señor, hermano. Porque es el ejemplo que nos vino a dar Él. Amén. Entonces, cuando yo y tú entendemos lo que implica el servir, todo es por una gratitud y por una redención que el Maestro te ha dado, hermano. Que el Maestro nos ha regalado. Es un privilegio y una bendición que yo y tú intentamos aquí, hermano. Hay gente que quisiera estar aquí. ¿Cuánta gente no invita si por un punto u otro no vienen? ¿Sabes por qué? Por prejuicios que el diablo les pone en su mente, por obstáculos, oposiciones, hermanos. ¿Y por qué no viniste? Y te sacan un sinfín de excusas y pretextos. Pero decía mi pastor, ni eso te va a ayudar delante de Dios mismo. En delante del Señor no hay excusas ni pretextos. Amén. Entonces vemos que el Señor vino, dio su vida en rescate por muchos, por toda la humanidad, hermano. Y Él no vino a que yo soy, miren, el Hijo de Dios, yo soy el Papa Fritas. Como cuando vea que hay gente, no, es que yo soy profeta, es que yo, hermano, lo que tú seas, eres una vara que clama en el desierto. Así dijo Juan el Bautista, el último de los profetas, dice la palabra. Aleluya. ¿Quién era Juan el Bautista? Y no se consideraba ello, hermano, dijo: soy una vara que clama en el desierto, nada más. Y Jesús era su primo de la carne, porque eran hijos de dos primas. Eran para la familia. Pero decía: yo solamente voy por el desierto
preparando el camino del que viene detrás de mí, porque el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar, pero con el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién era? Jesucristo de Nazaret, hermano. Y qué precioso es cuando yo y tú entendemos eso. Entonces, hermano, en cuestión a la redención, compártesela, hablemosla a otras personas. Sí, tuvimos el viernes muy glorioso, me dio mucho gusto, vi a Misael y a la hermanita bien contentos, yo me gozaba en ellos, una bendición muy linda. Pero qué mejor que un evento así se haga al aire libre. Amén. Porque muchas de las veces una persona o dos personas que pasen por la calle y empiecen a escuchar eso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me entiendes? Amén. Y es un alma, hermanos. Y un alma, dice el Señor, que no la compara con nada del mundo. ¿Te das cuenta lo que vale tu alma? Amén. Tu alma, hermanos, es lo más glorioso y maravilloso que pueda haber. Amén. Vamos a ver 1 Timoteo 6:2, por favor. Aleluya. ¿Qué dice 1 Timoteo? Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso enseña y exhorta, Timoteo. No pongas en poco tu juventud. Tú tienes que tener carácter y enseñar esto. Es a quien le da órdenes y le dice, y cuando pongas líderes, no me pongas gente neófita, porque esa gente es la que incita al diablo. Aleluya, y en vez de ser de bendición, son hermanos, son piedra de tropiezo. Así de que Timoteo, te encarezco. Sí, él sabía lo que era Timoteo, y el Señor sabe lo que yo y tú somos, hermanos del Señor. Tal vez tú estás con la actitud de Jeremías, aquí, Señor, porque yo soy niño. Jeremías, no digas que eres niño. Antes de que viniese, antes de que estabas en el vientre de tu madre, yo te tenía como profeta. Hay veces que nosotros mismos nos menospreciamos cuando tú no sabes lo que, aleluya, como estas criaturas que están aquí, Samuel, Josué, lo que en 10, 20 años pueden ser en el Señor, hermano. Pero cuando tú permaneces, aleluya, y guardas de lo que estamos hablando de su redención, que es un regalo inmerecido, tú no sabes lo que Dios a través de tu vida haga. Amén. Amén. ¿Cuál es la porción que sigue ahí? Abajo. Hebreos 9:12, y con esa cerramos. ¿Qué dice? Está muy hermosa esa palabra porque Sí. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ahí está. Amén. Entonces, si usted se fija, esta porción, este texto, si usted lee Levítico 17:11, vuelve a leer, no para que vean lo que dice. ¿Cuál? Levítico. En el Antiguo Testamento todo era 17, por machos cabrios, era por animales, la redención, y era año con año, hermanos. No era como año con año el sacerdote presentaba. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí está. De la sangre, sí, de expiación, que era a través de los animales. Y en hebreo ya habla que ya no es por machos cabrios, ya no habla de que era por animales, sino que Jesucristo mismo vino y dice que entró y hizo una expiación por siempre y para siempre. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Así de que, hermanos, dice, el sacerdote judío para redimir a Israel necesitaba la muerte y la sangre de machos cabrios, animales que ocupaban el lugar de los pecadores. Cristo no necesitó la sangre de animales para redimir al hombre de sus pecados, sino que se ofreció él mismo en un excelente sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados, por siempre y para siempre. Amén.
Amén. Así de que póngase de pie en esta hora. Tomemos mucho en cuenta esto, hermanos.